Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el vídeo de hoy quiero contaros mis primeras impresiones sobre la versión 1.5 de Corona que acaba de salir ahora mismo al mercado. Si queréis ver una lista completa de las opciones o de los cambios que han tenido lugar en esta versión, voy a compartir el enlace en la descripción del vídeo, es este que estáis viendo aquí, y aquí tenéis una lista completa de todos los cambios que incluye esta versión. Los más importantes son los que tienen que ver con el nuevo Virtual Frame Buffer. Tenemos un nuevo Light Mixer que nos permite trabajar de forma interactiva con las luces de nuestra escena mientras se está haciendo el render o cuando terminemos de hacer el render. Vamos a poder cambiar el color y la intensidad de las luces, por ejemplo, etc. Esto sin duda es un cambio tremendo y nos va a dar muchísima versatilidad en el trabajo con este motor de render. Además de esto, ha habido algunas mejoras también en el Virtual Frame Buffer, como por ejemplo la incorporación de una serie de LUTs que nos permiten añadir aspectos específicos a nuestro render, la incorporación también de unos controles de tone mapping más cinematográficos, tenemos dos controles, uno para las sombras y otro para los highlights, controles de contraste, etc. En definitiva, han puesto muchos esfuerzos en que esta nueva versión de Corona nos ofrezca dentro del propio Frame Buffer una serie de herramientas de postproducción que nos faciliten la tarea. También tenemos un sistema de bloom y de glint incorporado dentro del propio motor de render, lo cual puede hacer que esos efectos que son difíciles de conseguir por el propio motor de render los tengamos incorporados a forma de postproducción. Otra mejora que para mí es muy importante en esta nueva versión 1.5 es el BRDF de materiales. Si habéis seguido mi página de Facebook, sabréis que hace poco compartí una serie de comparativas de cómo funcionaban diferentes BRDF, y el de Corona pues era posiblemente uno de los que peor respuesta tenía en ángulos cercanos a 90 grados. Esto lo han solucionado en esta versión y ya se parece mucho más al resto de BRDFs disponibles en los otros motores de render y está pues dentro de lo que es el estándar en la industria de Physical Based Render. Y aparte de esto, pues ha habido algunos cambios de cosas que no funcionaban bien, algunos bugs, algunas reestructuras en el sistema de menús, un nuevo mapa que es el Corona Distance Map. Es igual que el Distance Map de V-Ray, lo he cubierto en un tutorial por si tenéis interés, aparecerá aquí arriba a la derecha. Y algunas mejoras de rendimiento en mapas de desplazamiento y en el motor en general. Ya os digo que aquí podéis ver una lista completa. Nosotros en el tutorial de hoy nos vamos a centrar sobre todo en las novedades del Virtual Frame Buffer. Para este tutorial vamos a utilizar esta escena. Imagino que si seguís mi canal de tutoriales ya estáis familiarizados con ella. Es una escena donde vimos cómo crear, usando mapas de desplazamiento en V-Ray, alfombras persa. Pero en esta ocasión la vamos a utilizar con Corona Render simplemente para ver cómo funciona el nuevo Light Mix interactivo. Si por defecto vosotros intentáis renderizar una escena de Corona, por ejemplo con el Interactive Mode, no vais a tener acceso al Light Mixer dentro de las opciones de postproducción. Para poder tener acceso a esta opción tenemos primero que configurar algunos pases importantes en Corona Render. Hay dos maneras de hacerlo. Una es simplemente seleccionar aquí los pases que son necesarios manualmente y la otra es utilizar este botón de aquí y decirle a Corona que automáticamente él cree un pase por cada una de las luces de la escena. Y además él va a crear un pase que se llama Interactive Light Mix, que es el que nos va a permitir habilitar esta opción. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso, yo tengo en el techo un montón de luces, pero no quiero tener control individual sobre cada una de ellas. Quiero controlarlas todas a la vez cuando utilice el Light Mix. Entonces no me interesa tener aquí todas estas opciones. Pero podemos borrarlas y ahora simplemente seleccionamos todas estas luces y las incluimos dentro de un mismo pase. De manera que ahora con este control voy a poder controlar las luces del techo. Las vamos a nombrar halógenas, por ejemplo. Vamos a tener también un control para el sol. Fijaros que aquí hemos incluido un Corona Sun. Vamos a tener también un control para la lámpara, que es una sola luz, eso estaría bien. Y el cielo, en mi caso, lo estoy simulando con 3 luces, una en cada ventana. Si estáis utilizando un HDR o un Dome, daría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente tendríais que introducir esas luces en el pase correspondiente.
Como tampoco quiero tener 3 controles independientes para el cielo, voy a seleccionar las luces y las voy a incluir todas dentro de un solo pase al que voy a llamar cielo. De manera que ahora tengo un pase que se llama Interactive Light Mix, que es el que nos va a permitir tener control sobre estos pases en postproducción. Un pase para la lámpara, otro para el sol, otro para las halógenas, otro para el cielo y aquí ha quedado uno para el environment, que en este caso yo no lo voy a utilizar. De manera que si quiero, pues lo podría borrar. Evidentemente yo he puesto aquí un montón de luces, no tienen mucho sentido, ¿de acuerdo? No tiene sentido pues tener luz artificial muy potente en el techo, luz muy fuerte que entre por las ventanas, luz muy fuerte que venga del sol, porque no va a quedar estético. Lo he creado de esta manera porque ahora dentro de Corona voy a poder configurar todos estos parámetros en postproducción. Entonces ahora que ya tenemos esto configurado, simplemente iniciamos nuestro render interactivo. Y ahora, como veis, dentro de Light Mix sí que tenemos control sobre todas estas opciones. De momento lo voy a llevar todo a 0, voy a desactivar todas las luces de la escena y, si os fijáis, pues puedo ir activándolas una a una. Por ejemplo, puedo introducir ahora las luces halógenas del techo, puedo introducir el sol. Si es mucha la intensidad, pues simplemente tengo que introducir menos intensidad para el sol y tengo control sobre cada una de las luces de mi escena mientras se está renderizando. Antiguamente, cuando nosotros queríamos hacer estos cambios, Corona Render empezaba el proceso de render desde cero. También tenemos la luz de nuestra lámpara y aquí tenemos pues algunas de las luces que no están asignadas. Vamos ahora, por ejemplo, a intentar hacer alguna iluminación interesante. Primero vamos a probar lo más básico. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta es una iluminación de tal vez un día nublado, por ejemplo. Entonces solamente tenemos una luz que entra por nuestra ventana. Y aquí podemos decidir si queremos que esa luz sea, por ejemplo, más anaranjada, más azulada, etc. Por defecto, como es un día nublado, lo vamos a dejar en una temperatura de color neutral. Y ahora si quiero, pues puedo, por ejemplo, introducir un poco de iluminación que venga del techo. Tal vez puedo bajar la que viene del cielo para que tenga más importancia la iluminación del techo. Y tal vez puedo decir, por ejemplo, que las luces del techo tengan una temperatura de color más cálida, porque son pues luces halógenas cálidas, o al contrario, puedo decidir que tengan temperaturas de color más azuladas o neutrales. De manera que si os fijáis tenemos muchísimo control sobre lo que podemos hacer en postproducción controlando individualmente cada una de las luces. Vamos, por ejemplo, antes de continuar explorando Light Mixer y crear un par de looks interesantes, vamos a ver qué nuevas opciones tiene Corona 1.5 en la pestaña de postproducción. Si os fijáis, han añadido la posibilidad de incorporar una serie de LUTs. Los LUTs los activamos en esta pestaña, pero decidir cuál es el look que vamos a usar lo haremos dentro de la pestaña Cámara. En Post-Processing, aquí tenemos una sección de LUT y aquí podemos seleccionar el LUT que nos interesa. Si os fijáis, por defecto en Corona vienen algunos de mis LUTs, os he compartido creo que varios packs y estoy trabajando en unos nuevos y simplemente pues podéis seleccionar estos o si tenéis un pack de LUTs que preferís, lo podéis seleccionar aquí y trabajar con él. De manera, yo de momento voy a utilizar simplemente un LUT de contraste. Ya sabéis que yo me gusta hacer la postproducción en otras herramientas que son más completas para esta parte, pero bueno, siempre está bien poder hacerse una idea de qué es lo que vamos a hacer posteriormente. Activamos el LUT de contraste y aquí podemos decidir, por ejemplo, si queremos que el LUT esté al 100%, al 50%, etc. Con los LUT pasa una cosa muy curiosa y es que generalmente los LUT son una herramienta que suelen provenir de aplicaciones que no están diseñadas para trabajar de forma lineal. Pues a veces encontramos LUTs diseñados para trabajar con cámaras de vídeo, para trabajar en formato logarítmico o simplemente para corregir una cámara o un modelo de cámara en específico. Ya os comenté en el tutorial sobre LUTs que es muy importante cuando trabajamos con estas herramientas considerar no solo el destino, sino el origen. Os digo esto porque la forma de trabajar con LUTs es artística, por así llamarlo, o visual. Trabajamos a ojo, ¿de acuerdo? No os puedo decir, pues tenéis que usar este LUT y vais a tener la respuesta exacta de esta cámara si ponéis aquí este parámetro. No funciona de esta manera, ¿de acuerdo? Es un trabajo más visual. Entonces ahora podemos tener también control sobre las sombras. Fill Mix Shadow nos permite incrementar
las sombras y Filmic Highlight nos permite comprimir los brillos. Estos controles son similares a lo que teníamos antes en Corona como Highlight Compression, pero tienen una curva diferente, ¿de acuerdo? Siempre que comprimimos el rango dinámico, que ajustamos el contraste, etc., no hay ningún misterio, ¿de acuerdo? Hay varias maneras de hacerlo y esto es simplemente otra forma diferente de hacerlo, ¿vale? También tenemos control sobre la saturación, el contraste, etc. Y por supuesto, pues sobre la exposición. Por ejemplo, voy a bajar un poquito la exposición y vamos a continuar haciendo algunos cambios en nuestro Light Mix. Por ejemplo, vamos a introducir un poco de sol en esta escena. Una cosa así, tal vez nos puede funcionar. Vamos a encender nuestra lámpara. Y imaginaros que nos gusta este look que hemos conseguido. Otra de las cosas buenas que tiene esta nueva versión es que podemos almacenarlos en nuestro frame buffer. Le damos aquí a salvar y le podemos llamar, por ejemplo, tutorial 03. Lo guardamos y ahora vamos a experimentar con otro look diferente. Por ejemplo, vamos a intentar recrear una noche o algo similar. Vamos a introducir una luz del sol muy teñida de azul, un azul muy oscuro, por ejemplo, y quizá para simular algo así como luz de luna o algo similar. El cielo en esta ocasión vamos a hacer algo muy sutil, simplemente para rellenar un poquito esas zonas de sombras. Y ahora vamos a introducir la iluminación artificial, por ejemplo, con las lámparas que tenemos en el techo, pues encendemos las luces de nuestra habitación. Y vamos a encender también pues, la lámpara que tenemos dentro de nuestra habitación. Y este podría ser otro look diferente, tal vez el de una noche. Lo podemos salvar como tutorial 04, ya tengo aquí varios. Y ahora siempre podemos cargarlos, cómo me quedaba el de atardecer o cómo me quedaba el de noche. Y podemos ir viendo diferentes modificaciones de nuestro Light Mix, lo cual está verdaderamente interesante. A nivel personal he detectado que el sampleo de la imagen no es una cosa que se pueda controlar demasiado bien cuando utilizamos Light Mix. De manera que, por ejemplo, ahora estáis viendo, he cambiado drásticamente el aspecto de mi render y el sampleo ha cambiado un montón. De manera que todavía no he explorado con suficiente profundidad hasta qué punto se puede utilizar en producción cuando queremos tener cambios muy drásticos de iluminación. Otra de las novedades que incluye Corona 1.5 es un sistema de bloom y de glare. Ya os he hablado en alguna ocasión de que tanto bloom como glare son efectos que se producen por las ópticas que utilizamos en fotografía, de manera que no son fáciles de simular en el motor de render. No se pueden simular fácilmente de forma matemática, por así decirlo. De manera que siempre tenemos que recurrir a procesos de postproducción para simular este tipo de efectos. Esto que nos incluye aquí Corona no es que sea un cálculo óptico como he escuchado decir por ahí en algunos sitios, es simplemente un efecto de postproducción. Está muy interesante porque lo tenemos incluido en el frame buffer, simplemente lo tenemos que activar, pero no es nada especial, son simplemente blooms y glares de postproducción como los que podemos encontrar en cualquier herramienta de postproducción. Vamos a cargar, por ejemplo, este para que podamos ver cómo funcionan los blooms y los glares. Primero tenemos una intensidad, que es evidente lo que hace, nos permite controlar cómo de intenso es este efecto de bloom o de glare. Podemos ponerle muy poquito y tenemos muy poquito, podemos aumentárselo y vamos aumentando la cantidad de bloom de nuestra escena. Y luego tenemos un elemento que es threshold, que nos permite controlar dónde se aplica el bloom. A partir de qué intensidad en los píxeles de la imagen se empieza a generar este efecto de bloom. Por ejemplo, si ponemos valores muy bajitos, prácticamente toda la imagen tiene bloom, lo cual no suele quedar muy bien. Y si ponemos valores muy altos, pues prácticamente ninguna parte de la imagen tiene bloom. De manera que esto os va a permitir decidir dónde se calcula el bloom, por ejemplo. Vamos a ir bajando un poquito. Si yo solamente quiero en estos píxeles de la derecha que están muy intensos, pues puedo poner valores muy altos. Por ejemplo, podemos controlar cómo de intenso queremos que sea el tinte de este bloom. Fijaros que el bloom se tiñe del color de las luces y aquí podemos tener control
sobre cómo queremos que esté deteñido nuestro bloom. Y también podemos hacer un cambio en el color de nuestro bloom. Estos son todo controles que ya os digo, no atienden a ninguna razón física ni nada por el estilo, son puramente visuales. Cuando trabajamos con glints, voy a intentar reproducir un glint, vamos a desactivar bloom y vamos a ver si en esta escena hay algún glint importante. Sí, aquí podéis ver varios. Glints son los destellos que se suelen producir, o glares, en los metales, por ejemplo, en los cristales. Cuando hay un reflejo muy intenso, normalmente en las ópticas se produce este fenómeno. Depende mucho de cómo de abierto o cerrado esté el diafragma, y aquí lo podemos simular. Por ejemplo, podemos definir la cantidad de puntas que tiene nuestra estrella con este parámetro de aquí. Podemos configurar también la rotación de nuestras estrellas. Podemos configurar si queremos que esas estrellas sean muy nítidas o que estén un poco desenfocadas. Y en definitiva, pues tenemos los clásicos controles que tenemos, como os digo, en cualquier software de postproducción. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3, un poco desenfocado. Y ahora vamos a ponérselo bastante intenso, como por 3 o una cosa así. A nivel personal, he hecho en falta quizá la posibilidad de separar el control de glare y bloom. Es posible que nosotros queramos glare en algunas partes de nuestra imagen, que por ejemplo tengan más intensidad en los píxeles, y que el bloom lo queramos en otras partes diferentes. Aunque no sea físicamente correcto, pues a nivel creativo nos puede interesar. De manera que, bueno, pues es una de las cosas que he hecho un poco en falta. Tenemos control sobre la intensidad, de manera que, bueno, probando y haciendo varios ajustes, al final podemos intentar llegar a algo similar, pero la verdad es que personalmente me gustaría tener un poquito más de control sobre estos parámetros. De momento los voy a desactivar, no soy un gran fan de estos efectos. Vamos a comprimir un poquito más el rango dinámico, sobre todo ahí. Y vamos a explorar, por ejemplo, algunos de los que tengo aquí guardados. Fijaros que, bueno, pues igual tenemos que ajustar un poco la exposición. En definitiva, como veis, trabajar de esta manera lo que nos permite principalmente es tener mucha interactividad con la imagen. Eso es muy útil a la hora de diseñar una imagen, porque podemos probar cientos de combinaciones en muy poco tiempo y decidir cuál nos gusta más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí yo tengo varias guardadas, pues una más nocturna, podemos seguir ajustando la exposición, por ejemplo, la temperatura de color, esto ya estáis familiarizados con ello si habéis trabajado anteriormente con Corona. Y bueno, pues básicamente estas son las novedades más importantes que atañen a lo que es el Frame Buffer de Corona 1.5. Para ver una lista completa de las novedades en la versión 1.5, ya os he comentado al principio, os recomiendo ir a la página de Corona. Esta versión acaba de salir, o sea que la verdad es que he tenido muy poquito tiempo para probarlo y para hacer este tutorial con mis primeras impresiones, porque bueno, más que un tutorial es simplemente contaros un poco cuáles han sido las novedades y que lo veáis en directo. De manera que si a lo largo del tiempo voy descubriendo pues, cosas que son interesantes o que merece la pena hacer un nuevo tutorial, lo haré en su momento. La mayoría de cambios se traducen en mejoras de rendimiento o en mejoras de materiales, por ejemplo, pero no afectan directamente a nuevas opciones o nuevos parámetros. El motor sigue siendo muy similar a como era en la versión 1.4, pero ahora tenemos nuevas opciones para controlar nuestras imágenes en postproducción, incluidas dentro del motor de render. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que lo compartierais con otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas con esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.